En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, y vamos a leer el verso 32. Hace 2 domingos empecé a compartir acerca de esto. Dice Hechos 20, verso 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo empecé a compartir y compartí varios puntos acerca de esto, de la palabra de su gracia, y terminamos viendo de que nosotros como creyentes, si no estuvieron ese domingo, vean la prédica ahí, está en Facebook o en YouTube, ¿no? Como creyentes, cada uno de nosotros que ha hecho a Cristo Jesús el Señor de su vida, ha nacido de nuevo y es una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron. No importa qué hayas sido, qué hayas hecho antes de conocer a Cristo, todo es hecho nuevo. Somos nuevas personas. Amén. Cuenta la historia de que una vez fueron a buscar a Martín Lutero para entregarle un encargo o algo, una correspondencia, no sé. Y tocaron la puerta de la casa donde él vivía. Él salió a la puerta y le dijeron, ¿vive aquí Martín Lutero? Y él dijo, no. Entonces el mensajero dijo, ¿seguro? ¿Cómo? ¿Seguro que no vive aquí Martín Lutero? No, ya no vive. Entonces después de preguntarle varias veces, lo miró y dijo, ¿pero acaso usted no es Martín Lutero? Le dijo. Entonces dijo, no, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él aprovechó en compartirle algo, ¿no? Y bueno, es cierto, de alguna manera nosotros al estar en Cristo, el que vive ahora en nosotros, o al cual debemos dejar que vive en nosotros, es a Cristo Jesús. El cristianismo, como el nombre mismo lo dice, recuerden que no fue hasta varios años después en Antioquía que recién comenzaron a llamar a los cristianos. Antes los llamaban los del camino, ¿no? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y ellos seguían ese camino. Pero luego comenzaron a llamarlos cristianos porque reflejaban en su vida la vida de Cristo. Y en realidad el cristianismo no es otra cosa que Cristo viviendo su vida en nosotros. Tú al nacer de nuevo, al haber hecho a Cristo Jesús el Señor de tu vida, tú eres una nueva persona. Tu ser interior, tu espíritu, siempre quiere agradar a Dios todo el tiempo. Como mencioné hace 2 domingos, porque el domingo pasado tuvimos un invitado. Muchas veces nosotros, en nuestro caminar con el Señor, hay cosas que hacemos que no van de acuerdo a la palabra o no agradan a Dios, pero nuestro espíritu siempre dentro de nosotros nos llama la atención. Si hay algo que no debes hacer, no es la voluntad de Dios, porque recuerden que el pecado no es otra cosa que errar en la voluntad de Dios. El objetivo es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, ser obediente a Él. Pecado es todo lo contrario, es salirte fuera de la voluntad de Dios, es desobedecer, es errar en el objetivo de ser nuestra vida. Entonces, cuando nosotros fallamos en algo, nuestro espíritu adentro nos dice, que no debemos hacer tal o cual cosa. Dependiendo de cuánto has alimentado tu espíritu, esa vocecita que te dice, es más fuerte. Si no la has alimentado, y no has estudiado, meditado, reflexionado en la palabra, no has renovado tu mente con la palabra de Dios, esa voz es muy suave. Si has recibido buen alimento, buena comida, la voz es más fuerte. Por eso es que Billy Graham, utilizando una historia que conoció en Alaska de un hombre que tenía 2 perros en un pueblo, un perro blanco y un perro negro, él mencionaba que los domingos en la tarde en la plaza del pueblo llevaban a los perros y peleaban. Y el pueblo, la gente ahí del pueblo apostaba. No, a veces ganaba el perro negro, a veces ganaba el perro blanco, pero el dueño siempre sabía qué perro ganaba, ¿no? Él le apostaba al perro que ganaba. Y así era siempre. Bueno, después de un tiempo, una persona, un conocido, dijo, oye, ¿cómo sabes tú qué perro es el que gana? Porque a veces gana el blanco, otro domingo vuelve a ganar el blanco, otra vez es el negro, pero tú nunca fallas en saber qué perro es el que gana. Entonces le dijo, es muy simple. Yo sé que el perro que va a ganar es el perro que más ha alimentado en la semana, el que está más fuerte, ¿no? Si el débil iba a perder, entonces él sabía qué perro apostarle. Entonces Billy Graham usó este ejemplo para decir que así es lo que ocurre entre la lucha del espíritu y la carne, ¿no? En Gálatas el capítulo 5
cuando habla en Gálatas 5 menciona que no satisfagamos los deseos de la carne, ¿no? Y que los deseos de la carne son contrarios a lo del Espíritu. Dice, digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Parece interesante ahí que menciona que aparece la palabra espíritu con E mayúscula, y lo que ocurre es que en el griego, en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra espíritu es neuma, ¿no? Aire, neuma. Así como tú vas a ver al neumatólogo, ¿no? El neumatólogo, el que estudia el aire en tus pulmones, tus bronquios, bueno, es neuma, ¿no? A menos que ponga santo, neuma santo, no sabían que era el Espíritu Santo. Entonces ellos han puesto, el traductor ha puesto espíritu en E mayúscula, pero en realidad no se refiere al Espíritu Santo, porque número uno, el Espíritu Santo no tiene carne. Número dos, el Espíritu Santo es Dios, y Dios no puede ser tentado por nadie, ¿ok? Entonces la carne no le significa ninguna tentación a Dios, es a nuestro espíritu. Hay una lucha entre tu espíritu y la carne. Y cuando habla de carne no solamente se refiere a connotación sexual, se refiere a todo lo sensorial, a todo lo carnal, a todo lo físico. Puede ser cualquier cosa en que tu cuerpo está habituado a hacer cosas, a experimentar cosas. No, puede ser el alcohol, puede ser cualquier otro vicio, puede ser cualquier cosa, puede ser la comida. Hola. En Romanos pone al mismo grupo, ¿no? A los gorditos no nos va bien ese grupo, ¿no? Porque pone a los fornicarios, a los borrachos, a los, no sé qué otros más los pone, y pone a los glotones también ahí. El mismo grupo. Porque muchos cristianos dicen, no chupamos, no fumamos, pero ¿cómo comemos? Ten cuidado, porque ahí la Biblia dice que tienes que tratar eso al respecto. Entonces, cualquier cosa que domine tu carne, lo sensorial, lo físico, va a estar en lucha con tu espíritu, ¿ok? Entonces dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Para mucha gente tiene problemas con eso y piensan que si sienten algo ya están mal o ya han pecado. No, dice no satisfagáis, no dice no sintáis deseos de la carne. Porque mientras estemos en este mundo, este cuerpo aún no ha sido glorificado. ¿Puedo oír un fuerte amén? Yo te aseguro que yo ahorita produzco un deseo de la carne en ti, así tú estés tan espiritual aquí en la iglesia. Voy con un alfiler y te pincho y tu reacción va a ser inmediata a quererme dar un golpe. Después de saltar, ay, pastor, pero el golpe me lo querías dar. Lógico, no, pellizca, no, si yo les digo pellizca al que se esté durmiendo en mi mensaje, vas a ver que meten un pellizcón, eso que le dicen mordiscón de burro, ¿no? Y vas a ver cómo esa persona va a tener un deseo de la carne que va a aflorar inmediatamente. Y lo va a querer barajar con el versículo más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, a lo que voy es, vivimos en este cuerpo físico y hasta que no recibamos un cuerpo glorificado, ahí va a estar. Si tu espíritu está lleno con la palabra de Dios y tú renuevas tu mente con la palabra de Dios, tú vas a poder ejercer control sobre tu cuerpo y este va a estar quieto. Por eso es que la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tú tienes que hacer algo. Dios hizo algo con tu espíritu cuando naciste de nuevo. En el momento en que hiciste a Jesucristo el Señor de tu vida, en el momento en que lo hiciste a Él el Señor de tu vida, Él hizo algo con tu espíritu. Naciste de nuevo, dice la Biblia. Por eso es que Jesús, cuando Nicodemo se le acercó a él de noche, en Juan 3, le dice, sabemos que tú vienes de Dios, y bueno, habla varias cosas, y Jesús de frente va a la respuesta de lo que Nicodemo estaba buscando. Os es necesario nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Entonces, Nicodemo, no entendiendo lo que estaba hablando, le dice, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Yo he dicho varias veces, si yo entrase en el vientre de mi pobre mamá nuevamente, la reviento. No. Lógico, no se puede. No, entonces él dijo, no puede, no estás hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Lo que es nacido de la carne, lo físico, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Es necesario nacer de nuevo en el Espíritu para entrar en el reino de Dios. Todos nosotros, por eso es que también dice la palabra, que no hay ningún profeta más grande, todo profeta nacido de mujer no hay más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los nacidos de mujer, la función que cumplió Juan el Bautista fue una función importantísima. Fue el que habló y preparó el camino para el Señor, el Mesías. Pero el más pequeño en el reino de los cielos ha entrado al reino de los cielos por nacer de nuevo en el Espíritu. Tu hombre interior, tu nueva criatura que eres tú en Cristo Jesús, es un espíritu nuevo que tiene la vida de Dios, que tiene la naturaleza de Dios. Y déjenme decirles algo más, hermano. Tú y yo no tenemos una doble naturaleza. No tenemos una naturaleza que es de Dios y otra naturaleza que es del pecado. No, Señor. Tú y yo somos una nueva persona, tenemos la naturaleza de Dios. Lo que ocurre es que si no renovamos nuestra mente con la palabra de su gracia, si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, y no entendemos lo que Él ya hizo por nosotros, seguimos viviendo como si fuésemos viejas criaturas, porque nuestro espíritu, por más que siempre quiere agradar a Dios, por más que siempre quiere vivir para Dios, por más que nunca quiere pecar, no tiene la fuerza suficiente por falta de alimento. Y entonces la mente no renovada, que sigue pensando con sus conceptos, sus ideas, como el mundo piensa, y el cuerpo que no ha sido sujetado, sigue siendo más fuertes, y simplemente el espíritu no puede hacer nada por más que diga, no es lo suficientemente fuerte. Nosotros necesitamos recibir de esta palabra de la gracia y recibir esta herencia que es nuestra, porque nos da herencia con todos los santificados. Tú y yo, hermanos, tenemos una herencia. Aleluya. No solamente en Efesios dice que nosotros somos la herencia de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Tú eres la herencia de Dios. Dios ha sido enriquecido con nosotros. Ay, no puede ser. Pero desde el punto de vista de Dios, sí. Él ha sido enriquecido por nosotros, por tenernos a nosotros. Pero aparte de eso, la palabra de la gracia nos da la herencia con todos los santificados. La santidad que la palabra de Dios habla es algo que Dios va a hacer a través de su Espíritu y de su palabra en nuestra vida. Desde el punto de vista de Dios, somos santos porque ya hemos sido separados para Él. Dios nos ha separado de este mundo para Él. Pero el proceso de la santificación se va a ir dando en la medida que la palabra y el Espíritu sigan operando en nuestra vida y entendamos que no es por méritos, no es porque nos lo ganemos, no es porque hagamos buenas obras, es simplemente por gracia y entender y creer lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso es que las cosas que Dios nos ha dado se reciben por fe para que sean por gracia. Porque si no son por gracia y no son por fe, entonces son por esfuerzo, son por luchar por esas cosas, son por ganárnosla. Y déjame decirte que nadie se gana las cosas de Dios. Dios nos las ha provisto gratuitamente. Cuando prediqué hace 2 domingos, hablé algunas cosas y mencioné que al estar en Cristo Jesús, Cristo cumplió la ley por nosotros. En Romanos el capítulo 10, los primeros versos, habla acerca de eso. El verso 4, el cumplimiento de la ley es Cristo. La ley fue completa en Cristo Jesús. Hoy en día hay grupos que entran a las iglesias cristianas, grupos que hablan acerca de cosas del judaísmo y que quieren guardar y seguir llevando a cabo una serie de cosas que el judaísmo practica. Hermanos, en Cristo Jesús ya no sirve de nada más lunas nuevas, ni sacrificios, ni fiestas, ni estar celebrando o haciendo ninguna de esas cosas. Eso ya fue completo, fue terminado en Cristo Jesús. No vale más. Hola. El trato que Dios tiene con Israel no ha terminado como nación, pero el judaísmo como religión ya no tiene razón de ser. Hola. Porque Cristo Jesús cumplió la ley. La ley lo único que mostraba es que necesitábamos un Salvador. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso es que Pablo es radical en esto. Y dice que si te desligas de Cristo y quieres tratar de hacer las cosas por las obras de la ley, de Cristo te has desligado
de la gracia has caído. Hola. Y él les habla radicalmente a los Gálatas y dice: Gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó? Wow. En Filipenses 3, él siendo una persona que se había criado, había estudiado a los pies de Gamaliel, y él comienza a hablar todas sus cosas que tenía como judío. Él dice: todas estas cosas las tengo por basura. Ahora, en el literal griego no dice basura. Los traductores de nuestra Biblia les pareció demasiado fuerte traducir el término que Pablo usa en el original, el griego, pero él dice: todas estas cosas las tengo por excremento. Wow. Y si ustedes leen Filipenses, el capítulo 3, alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Filipenses, el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el hombre vivía conforme a la ley, dice irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por excremento para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Están viendo eso? En Gálatas, el capítulo 3 dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Él está diciendo que todas estas cosas que él consideraba antes ganancia, ahora, con tal de ser justificado y ser declarado justo delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, las considera excremento. ¿Ya me captaron o no? Y cualquier otro sinónimo que ustedes quieran usar al respecto, eso, para él. Lo único que vale es nuestra fe en Cristo Jesús y en su sacrificio, y que por lo que Él hizo tú has sido justificado delante de Dios, y todo te lo ha dado gratuitamente por solamente creer en Él. Es por gracia que tenemos todo lo que Dios nos ha provisto. En 1 Corintios dice que tú y yo, el verso 5, si no me equivoco, el 7, dice que tú y yo hemos sido en todo enriquecidos. Yo estoy frente a gente completamente rica en lo que a Dios se refiere. Ricos espiritualmente, ricos en bendiciones, ricos en salud, ricos en prosperidad, ricos en toda área de nuestra vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué no disfrutamos? ¿Por qué no tenemos o echamos mano de aquello que es nuestra herencia con todos los santificados? ¿Por qué los herederos siguen viviendo como mendigos? Porque como dice Gálatas en el capítulo 4 de Gálatas, que en nada difiere el hijo del esclavo hasta que no adquiere conocimiento. Dice en Gálatas el capítulo 4, el verso 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si tú permaneces siendo niño, si tú no creces en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo y permaneces siendo niño, en nada difieres del esclavo. Hay cantidad de creyentes en Cristo que viven como esclavos cuando debieran vivir como los herederos de todo. Hola.
Esta vida rige sobre ellos, gobierna sobre ellos, reina sobre ellos, en vez de ellos estar reinando en esta vida por medio de Cristo Jesús, porque no están echando mano de la palabra de su gracia, no están entendiendo que todo es por la obra que Cristo Jesús realizó por nosotros y nada por lo que nosotros podamos realizar. Hace algunos domingos atrás el pastor Carlos compartió acerca del hijo pródigo, ¿no? Me encantó. Yo le he leído tantas veces, pero cuando él lo predicó, tomó una nueva forma cuando él dijo que en la casa del Padre solamente la gracia es la que opera. Gloria, en la casa del Padre. Tú y yo estamos en la casa del Padre. Jesús dijo que no tengamos temor porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo me voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios, y nosotros ya estamos en Cristo Jesús y estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que sobre nombre, sobre toda hueste, sobre cualquier cosa. Tú y yo estamos sentados en lugares exaltados con Cristo Jesús. Pero mientras que el heredero es niño, sigue pensando como niño y no difiere nada del esclavo porque no entiende todo aquello que ya le ha sido provisto. Es como el caso del hijo que no se fue. El hijo pródigo fue, despilfarró, gastó todo, después se arrepintió, volvió en sí, volvió a la casa del Padre, y el Padre lo único que tuvo para él fue misericordia, el amor. No, lo vistió con una túnica nueva, le puso una sortija en su dedo, lo calzó sus pies, hizo un banquete, mató el mejor ternero, hizo fiesta. Cuando volvió el hijo que no se había ido, que sí se había quedado, se enojó con el padre porque le dijo: yo tantos años te he servido y por mí ni siquiera un cabrito has matado. El padre dijo: hijo, todo era tuyo. Has podido matar cabritos, terneros todos los fines de semana si querías. Si no lo hiciste, no fue porque yo no quisiera darte, sino porque tú ignorabas a lo que tenías derecho. Eso es lo que... Y además la actitud no era buena. Todos estos años te he servido. Es la gran diferencia entre el religioso y el que entiende que todo es por la gracia de Dios. El religioso va los domingos a la iglesia, cumple con todas las normas, leyes que hay de la palabra de Dios, y aparte de eso, todas las leyes que le han dado en su denominación, cumple con todas ellas también, hace todo lo necesario y está ahí dando gracias a Dios de lo justo que es, de lo bueno que es, que no es como otros. De pronto viene una persona que de repente caminaba por la calle, que lo consideraban loco porque había perdido ya la razón, había quemado cerebro por un drogo. Entraba la gente que se sentó en la última fila, el drogo, se alejaron porque apestaba, ¿no? Pero el tipo se entrega a Cristo, nace de nuevo, lo llevan a la parte de atrás, lo refrigan bien, lo lavan bien, le cortan todo el pelo, ¿no? Y al día siguiente, al otro culto, llega limpiecito con ropas que le han dado, comienza a orar, pide por algo y ¡pum! Recibe. Pide por otra cosa y ¡pum! Es sanado. Pide por otra cosa y ¡pum! Dios se lo da. Y el religioso que estaba ahí siempre, que cumple con todo, que hace todas las cosas, se indigna como este exdrogo infeliz, bueno para nada, recibe y yo. Es como el caso del publicano y el fariseo, el escriba. Ah, gracias Dios que no soy como este publicano, pecador, esta rata inmunda. Gracias. Pero el publicano al fondo de la sinagoga, ¿qué estuvo haciendo cuando dijo Jesús: sé propicio a mí, oh pecador? ¿Quién dijo Jesús que salió justificado? El publicano. Porque clamó hacia la misericordia, hacia la gracia de Dios. Hermano, hermana, no seas religioso. Y los evangélicos piensan que no son religiosos, que los católicos nomás son religiosos, pero los evangélicos también están llenos de religiosidad. Y seguramente cuando vean este video en YouTube van a venir a hacer una visita, varios de ellos, ¿no? Me quería apedrear, pero es la verdad. Tienen un montón de tradiciones, tienen un montón de cosas y piensan que porque hacen eso, porque leen tanto la Biblia, porque oran tanto, porque hacen esto, porque hacen lo otro, van a ser oídos por Dios. Tú eres oído por Dios porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Tú eres oído por Dios porque Cristo Jesús pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Tú eres oído por Dios y recibes respuesta de Dios solamente por fe y por gracia. Por mucho tiempo yo, inclusive, que he enseñado fe, he usado mi fe como una obra.
Dios me ha reprendido, me ha mostrado, pensando que si yo ejerzo fe, que si yo hago esto, que si yo hago lo otro, seré oído por Dios y recibiré. No tengo que hacer nada. La fe no tiene que hacer nada. La fe solamente tiene que recibir de lo que Él ya hizo por nosotros. No hay nada que te impida a ti recibir todo aquello con lo que Dios ya te ha enriquecido, ya te ha bendecido, si solamente crees y creces en la palabra de su gracia. Pero mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y hay un montón de hijos e hijas del Dios Altísimo, hijos e hijas del Rey, que viven esta vida como esclavos, siendo herederos de todo, porque no han renovado su mente con la palabra de Dios, porque no se han llenado de la palabra y no han dejado que la palabra cambie su forma de pensar y vean quiénes son en Cristo Jesús y entiendan que ya son nuevas personas en Cristo Jesús. En Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. Lo que hace que tu fe obre, que tu fe funcione, que tu fe opere, es entender el amor de Dios. Que Dios te ama tanto, que Dios te ama tanto, que ya pagó todo el precio en Cristo Jesús. No hay nada que se interponga entre tú y Dios. Y la santidad, hermanos, Dios quiere que vivamos vidas santas, claro que sí, Él quiere. Pero la santidad no va a ganarte el hecho de que Dios te oiga. La santidad no va a ganarte el derecho de recibir respuestas a tus oraciones. La santidad no va a ganarte un puesto especial ahí en la presencia de Dios. No, todo eso lo ganó Cristo Jesús. La santidad lo que va a hacer es va a estorbarle al diablo de ganar terreno en tu vida. La santidad lo que va a hacer es va a ser un vallado para que el enemigo no pueda tocarte. Hola. Por eso cuando la gente me dice, entonces, esto que se está hablando y que Cristo ya cumplió, yo no tengo que cumplir los 10 mandamientos y esto otro, o sea, ¿puedo vivir como me dé la gana? Bueno, intentamos que es vivir como te dé la gana. Si has nacido de nuevo y has hecho a Cristo el Señor de tu vida y tienes un nuevo espíritu, ese espíritu siempre quiere agradar a Dios. Entonces, si eso ha ocurrido en tu vida, sí, vive como te dé la gana, porque te va a dar la gana de vivir agradando a Dios. Simple. A mí nadie, yo no fui a una iglesia evangélica cuando me convertí. No fui, no conocía. Yo no sabía qué eran esas cosas, los evangélicos. Yo no sabía. Dieter, no sabía. Y cuando te conocí tampoco sabía que eras evangélico. Pensé que eras buena gente nada más. No sabía porque me convertí en la Renovación Carismática Católica. Ahora, claro, la tía que me compartió piensa que ya me pasé de vueltas, ¿no? Me fui muy allá. Pero yo no sabía. ¿Ve? ¿Y quién fue el que obró en mi vida? El Espíritu Santo me fue guiando. Yo no tuve un pastor. Hasta muchos años después. No tuve. Él me pastoreó, Él me guió a través de la palabra. Pero nací de nuevo. Yo no tuve un pastor que me apaciente, como Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. No le dijo, apalea mis ovejas. Hay un montón de pastores que las apalean todos los domingos. O yo no sé, esas ovejas son masoquistas, ¿no? Porque siguen volviendo. Él dijo, apacienta, alimenta a mis ovejas. Hay que alimentarlas. Amén. Gloria a Dios. Además, las ovejas gordas no saltan la verja. Yo recuerdo el año 82 fue cuando establecí la primera iglesia que pastoreé. Tuve el privilegio de poner la primera iglesia de fe en este país, ¿no? Y después de un tiempo venía un montón de gente, venía gente de otros lados, de otras iglesias, a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, a recibir sanidad. Después se iban, ¿no? Y esto, pero un montón de gente comenzaron a decir que yo me robaba ovejas. Óigame, y yo, como le dije, yo no me he robado ninguna oveja. Las ovejas flacas, escuálidas y hambrientas se escapan por debajo de la reja. Pero las gordas no pueden salir ni saltar. No saltan. Entonces, que alimenten de la palabra es su gracia. Que la alimenten de fe, que las alimenten con los que deben ser alimentadas. Pero me atacaban por todos lados. Yo nunca fui con metralleta en mano a ningún culto y secuestré ovejas y me las llevé. Nunca. Pero si tú apacientas, la gente vendrá. Si tú hablas la palabra, la gente vendrá. Amén. Entonces, Él dice, apacienta mis ovejas. Ahora,
Yo no tuve a alguien que me estuviera apacentando, que me estuviera enseñando, pero Dios se encargó de irme guiando. A mí nadie me dijo, cuando me convertí, que dejara de usar drogas. No era un drogadito, pero usaba drogas a veces. A mí nadie me dijo que dejara de emborracharme todos los días. Por eso sí hacía. Tomaba todos los días. Tomaba solo. A ese punto había llegado. Y yo me convertí a los 16 años y medio. Estaba al fin de mi camino. Por eso es que tuve un sangrado desde el esófago hasta el duodeno. Todo el aparato digestivo. Perdí 2,5 litros de sangre. A mí nadie me dijo que dejara de vivir así o así o esto. Nadie. Pero algo dentro de mí me dijo. Es más, esto dentro de mí me dijo que debía ir a la iglesia. Y como no conocía a ninguna otra, fui a la única que conocía. Pero como leía la Biblia todos los días, 4 horas diarias, pues tenía hambre. A mí nadie me dijo que lea la Biblia. Yo tenía hambre. Ustedes cuando tienen hambre, esperan que alguien le diga, por favor come, por favor come. No, tú comes. Y yo comía. Si me dan un pollo o me dan papas, yo no analizo, ¿y este pollo de qué avícola será? ¿Y estas papitas de dónde será? No, cuando tienes hambre comes, ¿sí o no? Dicho sea de paso, ya está haciendo hambre, ¿no? Bueno, yo devoraba la Biblia y cuando iba al culto, o bueno, no era culto, cuando iba a la misa y el sacerdote hablaba, yo tenía un montón de versículos en la cabeza que decían otras cosas de lo que él decía. Entonces yo decía, ¿y esto cómo es? Si algo dentro de mí, no le hagas caso, me dijo. Sigue leyendo la Biblia. Entonces yo iba y no lo oía y oraba y adoraba a Dios en lenguas y poco a poco Dios me fue guiando. Y conocí a un grupo de jóvenes cristianos y ahí fue donde conocí a Dieter y a otros más. Y ahí por fin recibí un estudio bíblico. Dios me guió. Porque nací de nuevo de corazón. Tú cuando haces a Cristo, Él te va a guiar. Algo dentro de ti te va a guiar. A mí nadie me dijo, deja de hacer esto, deja de hacer. Él me dijo. Recuerdo después de un tiempo ya estar viviendo, caminando en el Señor y todo. De pronto dentro de mí me dijo, ¿te has dado cuenta que ya no haces las cosas que hacías antes? Y sin embargo, sientes como que algo no está del todo bien. Y dije, sí, Señor, ¿a qué se debe? Y me dijo, es la música que oyes. Mi canción favorita era Hotel California, de los Eagles. Hasta ahora me gusta la música, no la letra del pacto con el diablo, pero esa es la que escuchaba. Me encantaba Kiss, Led Zeppelin, todo eso escuchaba todo el tiempo. Eso iba contristando a mi espíritu. ¿Ve? Y hay varios que también les gustaba. Entonces, me dejo entender. Entonces el Señor me dijo, es la música que oyes. Entonces eliminé toda la música que escuchaba. Ahora déjame decirte que no solamente tiene que ser música de este tipo, ¿ah? Pueden ser valses, ¿ah? Puede ser que la nube gris que nubla tu camino sea algo que te afecta en tu espíritu también. Hay música clásica que será muy bonita, pero la oyes y te deprime. Yo escuchaba esa música clásica y terminaba deprimido. Porque la música transmite. Ahora, yo corté eso y comencé a buscar más del Señor. Y eso te va a guiar. Si tú has nacido de nuevo, tu espíritu está vivo para con Dios. Y si tú alimentas tu hombre interior, si lo haces crecer por alimentarlo con la palabra, porque Jesús dijo, y con esto acabo, ya continúo el próximo domingo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Él estaba diciendo que así como el pan es comida para tu cuerpo físico, la palabra de Dios es comida de tu espíritu. Tú tienes que alimentar tu espíritu, tienes que llenarte de la palabra, y al crecer y fortalecerte, entonces tu espíritu va a vencer sobre la carne, va a vencer, va a renovar tu mente se va a aliar con tu espíritu, y entonces tú vas a empezar a vivir como el heredero que eres, habiendo crecido en la palabra de su gracia y recibiendo la herencia que Dios tiene para ti. Yo recuerdo cuando yo crecía como adolescente, decía, ay, cómo no tengo un pariente rico que se muere y me deje en su herencia.
El pariente más rico me dejó en su herencia. Aleluya. El Señor Jesucristo. Él es el mediador de un mejor pacto. Él es el que vela que el pacto se realice. Cuando Rusia era la Rusia comunista y la iglesia tenía que ocultarse para reunirse, un día un hombre salió y lo detuvo la KGB. Había toque de queda y todo eso, y lo detuvo la KGB y le dijo: ¿a dónde vas? Y él no quería mentir porque era creyente, pero si decía la verdad iba a veranear en Siberia. Entonces, no había mucho verano, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué hago? Y dijo: no, lo que pasa es que nuestro hermano mayor ha muerto y la familia se va a reunir para dar lectura al testamento. Nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Él es la garantía de este mejor pacto en el cual estamos establecidos en mejores promesas. Aleluya. Tú debes crecer en esta gracia, conocer lo que Él ha hecho por ti, lo que Él ha hecho tuyo. Y entonces vivirás como el heredero que eres, por encima de las demás cosas. La vida de santidad será un subproducto, será algo normal en tu vida vivir así, porque quieres agradar a Dios. Amén. Y ahí me callo, porque he escuchado dentro de mí que dice: dejad a mi pueblo ir. Aleluya. Yo no quiero ser como el faraón duro, no. Yo los voy a dejar ir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por el Espíritu de sabiduría y de revelación en nuestras vidas, por obrar en nosotros, Señor, porque todo ya está hecho y solamente tenemos que creer y recibirlo. Gracias, Señor, por ayudar a cada uno de mis hermanos y hermanas a crecer y entender la gracia, y que todo es por gracia y es por fe, para que sea por gracia, porque si no entonces sería por obra, sería por una paga, y no es así, Señor. Gracias por obrar en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Un segundito. Tal vez hay alguien aquí que ha venido por primera vez, o ya ha venido anteriormente, pero aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Déjeme decirles que no te hablo de una religión. La religión es el intento de tratar de agradar a un Dios airado. Ya Dios no está airado, ya pagó el precio Jesús por nosotros. No es por obras, no es por méritos, es por gracia. Lo importante es que tú establezcas una relación personal con Jesucristo. Y eso se hace por abrir tu corazón e invitarlo a que Él sea tu Señor y tu Salvador. Si tú quieres hacer esto, yo quiero dirigir una oración en oración a todos aquí los presentes y los que nos ven por este video. Que invoquemos el nombre de Jesús. Y si es por primera vez que tú lo vas a hacer, hazlo de corazón. Y te garantizo, porque la palabra de Dios así lo dice, que Él va a venir a morar dentro de ti, que Él va a hacer de ti una nueva persona. Aleluya. Algunos dicen: no, voy a cambiar mi vida, voy a ordenarla y luego me entrego. No, es al revés. Tú te entregas y Él ordena tu vida. Él obra en tu vida. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante te seguiré y serviré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Si tú has hecho esta oración por primera vez, Él ha venido a morar dentro de ti. Queremos darte un obsequio y queremos darte unas breves pautas. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano ahí donde está, dejándonos saber: Pastor César, yo he hecho esta oración hoy día. Si tú levantas tu mano, nos dejas saber que has hecho esta oración por primera vez, queremos darte un obsequio que tenemos para ti y darte una breve pauta. Alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez hoy día, que ha invitado a que Cristo sea su Señor y su Salvador, a lo largo de este salón. ¿Alguien? Muy bien, debo considerar que son creyentes. Si es así, invitemos personas. Si tú has hecho la oración viendo el video, escríbenos al correo electrónico que aparece ahí en la página, en Facebook, o visítanos en nuestras reuniones acá los días domingos. Gloria a Dios, y queremos ayudarte a conocer más del Señor. Amén.